Buenas tardes con todos. Primero agradecer la invitación para hablar desde las intervenciones arqueológicas que hemos realizado en el antiguo Hospital del Espíritu Santo. Primero, que estas intervenciones arqueológicas son parte de las excavaciones que realiza el equipo de Arqueología de Lima. Este equipo, como bien se ha comentado, ha sido formado el año 2020 y ha realizado intervenciones arqueológicas en distintas partes de la ciudad. Acá vemos un pequeño plano, en amarillo solo algunas de las excavaciones que hasta el momento se vienen realizando. Hay más intervenciones que se han realizado, enfocados en realidad en entender a la ciudad como de manera integral, ¿no? Se mencionó el proyecto de redes hidráulicas, buscando entender la presencia de los canales, tanto prehispánicos como virreinales y republicanos, además de las redes de cañerías que permitieron el desarrollo de la ciudad, enfocado en la arquitectura hospitalaria. Hay las intervenciones en el Hospital San Andrés, en el Hospital Espíritu Santo, enfocado también en entender la arquitectura religiosa. Por eso las intervenciones, y arquitectura religiosa muy ligada también al tema de los patrones funerarios, la forma de concebir, ¿no?, la muerte en la época virreinal. Les comentaba que el equipo de Arqueología de Lima busca entender integralmente a la ciudad, enfocados en sus distintos aristas, en sus distintos aspectos. Hemos intervenido, por ejemplo, les decía, a nivel de arquitectura hospitalaria en el Hospital San Andrés, el Hospital del Espíritu Santo, que vamos a ver ahora, a nivel de la concepción de la muerte y su vinculación con las iglesias, las intervenciones en San Francisco, en Santo Domingo, en la Iglesia de la Soledad, y actualmente vienen desarrollándose las excavaciones en la Iglesia Santa Ana, en la Iglesia San José, en la Iglesia La Merced, ¿no? O también excavaciones para entender un poco la dinámica diaria, la vida diaria. Se han dado excavaciones en distintas casonas, ¿no? Tengo entendido que el mes pasado me parece que hubo una exposición acá, ¿no?, acerca de una de las casonas que se ha excavado en el Jirón Callao. Entonces, como les decía, el equipo de arqueología desarrolla sus investigaciones en función de entender las distintas aristas de la ciudad, ¿no? El día de hoy vamos a introducirnos un poco, ¿no?, acerca de la vinculación de la muerte y los hospitales virreinales. Bien, antes de pasar, ¿no?, a hablar específicamente acerca del Hospital del Espíritu Santo, ¿no?, voy a hacer un comentario breve, ¿no?, acerca de hallazgos que hemos tenido durante las intervenciones en este lugar, ¿no? Cuando hemos desarrollado las excavaciones, ¿no?, nos hemos dado con la grata sorpresa, ¿no?, que no solamente se conservaba parte de la ocupación virreinal y parte de la ocupación republicana, ¿no?, sino también hemos encontrado contextos prehispánicos, ¿no? Es decir, en la unidad de excavación, en la siguiente imagen les voy a mostrar un poco cómo está la unidad de excavación, hemos encontrado los tres grandes periodos del desarrollo de la ciudad. Lo menciono esto y aprovecho este punto para que muchos seguramente hemos visto un plano de Lima, de la Lima prehispánica o del centro histórico, como el centro histórico de Lima en la época prehispánica, ¿no? Y vemos las huacas que debieron haber existido debajo de la catedral, debajo de Palacio de Gobierno, debajo del Palacio Municipal. No hay evidencia arqueológica, ¿no?, que nos hable acerca de arquitectura del periodo anterior a la llegada de los españoles, es decir, del periodo inca. Hasta el momento no se ha encontrado esa arquitectura, ¿no? Pero pese a no haber encontrado esas evidencias de arquitectura monumental, ¿no?, sí se está encontrando en el centro histórico evidencia prehispánica, ¿no?, mucho más antes de la época inca, ¿no? Estamos hablando de los primeros siglos de nuestra era, un poco antes de nuestra era también. Hemos encontrado evidencia de eso, y una de las evidencias ha sido en la iglesia Santa Rosa. En este lugar, bueno, bien, arriba tenemos la unidad de excavación. Todo eso antes era el jardín de la iglesia Santa Rosa, ¿no? Tenía una palmera, bueno, hasta ahora la tiene bastante grande, ¿no?, bastante conocida. Las excavaciones en este lugar
son básicamente de esa área. Lo resaltado en rojo son los lugares donde nosotros hemos encontrado evidencia prehispánica, ¿no? La primera evidencia, ¿no? Es acá en esta esquina superior. Hemos encontrado la concentración de cerámica, de abundante cerámica, ¿no? Correspondiente probablemente a 3, 4 vasijas, ¿no? Acerca del periodo estamos todavía investigando más, ¿no? Podría ser el periodo intermedio temprano, finales tal vez del intermedio temprano, por el tipo de cerámica que hemos encontrado. Dentro de esa concentración de cerámica hemos encontrado estas dos caritas que ven acá abajo, ¿no? Son caritas de cerámica, de arcilla, ¿no? Todo esto se encontraba debajo de la ocupación republicana, debajo de la ocupación virreinal, ¿no? Lo resaltado en rojo es el área donde lo hemos encontrado, pero vemos en las excavaciones que hemos desarrollado que este contexto se extendía, es decir, se está extendiendo por debajo, digamos que de la pista de Girón Callao, se está extendiendo a lo que ahora es el Museo Amazónico, se está extendiendo hacia esos lugares este pequeño contexto, ¿no? ¿Podría ser parte de un relleno? No lo creemos, porque no está removido, no está disturbado, no está encontrado con material moderno, ha sido sellado en ese momento, ¿no? Además de este contexto, ¿no? Hemos encontrado 3 contextos. Este es el primero, la concentración de cerámica. Este es el segundo, ¿no? A un lado, debajo del piso empedrado, luego les voy a comentar acerca de ese piso. Hemos encontrado un entierro de un individuo en posición extendida. Lamentablemente solamente hemos encontrado las extremidades inferiores, ¿no? Una tubería moderna cortó parte del entierro. Asociado a este entierro, algunos tiestos, algunos fragmentos de cerámicas muy similar a la que hayamos encontrado en el contexto anterior, ¿no? Y hacia el otro extremo, ¿no? Vemos acá una suerte de pozo, a su costado una alineación de piedras, de cantos rodados, como lo conocemos, ¿no? Esa alineación corresponde a un antiguo canal, una pequeña acequia. Lo sabemos por el tipo de material que hemos encontrado a ese nivel, muy similar al contexto anterior, ¿no? Es decir, en toda la ocupación, debajo de todo lo que vemos arriba es digamos que la arquitectura virreinal, ¿no? Debajo de toda la arquitectura virreinal, señalado en rojo, hemos encontrado un momento de ocupación prehispánica. ¿Asociado a qué periodo? Les comentaba que los primeros siglos de nuestra era, ¿no? 100, 200, 300, ¿no? Después de Cristo tal vez, caracterizado por esta pequeña acequia, caracterizada por ese entierro, caracterizada por la concentración de cerámica, ¿no? El carácter, es decir, ¿qué hubo acá? Todavía lo estamos investigando, ¿no? Estamos tratando de entender esta asociación de materiales que nos puede llevar o qué hipótesis nos puede dar, ¿no? Pero lo cierto es que lo hemos encontrado. Lo mencionamos ¿por qué? ¿No? Porque, como les decía al inicio de esta parte, si bien es cierto, no se ha encontrado esta arquitectura monumental, ¿no? Muy conocida en los planos, y que desde el equipo de arqueología creemos que no es tan acertado, digamos, ese plano. Lo que sí estamos encontrando es que ha habido ocupaciones, ¿no? En esta zona ha estado ocupado. Acá, por ejemplo, les presento este plano, es un plano escenográfico del siglo XVII, me parece, y resaltado en rojo son los lugares de esta parte de la ciudad donde se han encontrado evidencia prehispánica, ¿no? La de arriba, ¿no? Es la evidencia que hemos encontrado en la iglesia, en el parque de la iglesia Santa Rosa, el jardín, mejor dicho, de la iglesia Santa Rosa. Abajo, ¿no? Es parte de un canal prehispánico que hemos encontrado en la zona de Montserrat, ¿no? Asociado al periodo blanco sobre rojo, ¿no? Al costado, ¿no? Esa evidencia prehispánica que hemos encontrado en el parque de Santa Rosa. Es decir, hemos encontrado tanto en el jardín como en el parque que está atrás, ¿no? En la subida del puente que va hacia el RIMAC, hay un parque al costado. Hemos excavado ahí y hemos encontrado cerámica del periodo formativo. Y a su costado, ¿no? He usado esta imagen de una publicación reciente del equipo de arqueología, la revista LIMAC, acá muy cerca en la Casa Ozambela, ¿no? Se han encontrado una serie de entierros, ya hace muchos años, se encontró una serie de entierros también del periodo blanco sobre rojo. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto?
¿no? Que si bien es cierto, nuevamente repito, no hemos encontrado la arquitectura monumental, ¿no? Sí hay evidencia, ¿no?, de una Lima prehispánica en el centro histórico, ¿no?, hasta el momento. El carácter de esta evidencia, ¿no?, es decir, hasta qué grado estuvo desarrollado esto, aún estamos en proceso de desarrollo, aún estamos en proceso de investigación. Va a requerirse de mayores investigaciones, mayores excavaciones para saber qué tipo de ocupaciones hubo en este lugar. Bien, esto como preámbulo a lo que voy a comentar ahora de la iglesia, del Hospital del Espíritu Santo, ¿no? Bien, he puesto esta imagen porque me parece que grafica claramente la evolución, digamos, en el pensamiento acerca de la concepción de los hospitales, ¿no? A un lado tenemos los hospitales o la forma de los hospitales virreinales, ¿no?, y resalta claramente ahí esta posición en cruz, ¿no?, esta planta en cruz de los hospitales, ¿no?, y a su costado no tenemos la planta del Hospital 2 de Mayo, ¿no?, tiene una planta distinta, es decir, una forma distinta, ¿no? Esta forma de edificar los hospitales, ¿no?, responde a una forma de pensar, responde a una concepción ideológica en su determinado momento, ¿no? La arquitectura, los patrones funerarios, ¿no?, los hábitos, ¿no?, responden a las ideas del momento, y lo vamos a ver en el desarrollo de esta exposición. Acá tenemos a un lado la forma de los hospitales San Bartolomé, ¿no?, la forma del Hospital de Santa Ana, la forma del Hospital Real de San Andrés, ¿no?, y la forma del Hospital del Espíritu Santo, ¿no? Como les digo, resalta su forma en cruz. Bien, ¿cómo se concebían los hospitales en esta época? No voy a leer esta cita que dice acá arriba: represéntenle como las enfermedades vienen de la mano de Dios, el cual la envía en castigo de nuestros pecados. Y así que el modo más breve de sanar, ¿no?, es quitar la causa, que la paz del alma contribuye mucho a la salud del cuerpo, ¿no?, y que esta es imposible tenerla si está en desgracia de Dios, que debemos apreciar más la vida del alma que la del cuerpo, ¿no? Es decir, para sanar, ¿no?, el cuerpo tenemos que sanar el alma, ¿no? Esa es la forma como se concebía, dice abajo, ¿no? Exhortamos también a todos los hermanos de nuestra orden para que, aplicándose a tan piadosa virtud y santa acción, bien enseñados y enterados, se dispongan a confortar a los agonizantes, ayudándoles a bien morir, ¿no?, y a morir como verdaderos fieles e hijos legítimos de la Iglesia. Los religiosos deben asistir a los enfermos corroborándolos en la fe, en la esperanza y en la caridad, consolándolos como buen médico de salud espiritual con palabras de piedad y devoción, ¿no? Y así sigue la cita. Entonces, ¿a qué iban las personas a los hospitales? A bien morir, ¿no? Y la forma como sanar el cuerpo en ese tiempo, ¿no?, era sanando el alma, ¿no? Tenemos, por ejemplo, este documento de constituciones del Hospital del Espíritu Santo. Este hospital fue un hospital de mariantes, ¿no?, destinado principalmente a la gente del mar, tanto a los marineros, capitanes, como a sus familias, a sus esposas principalmente, ¿no? Pero dentro del documento de constituciones del Hospital del Espíritu Santo dice, tiene como 20, 30 puntos, pero en relación a la idea anterior puse lo siguiente, dice: se hizo un altar en cada aposento para que los enfermos pudieran oír misa, ¿no?, desde sus camas todos los domingos y fiestas de guardar. Además había una capilla con altar. Punto 12. Para recibir a los enfermos en el hospital debía constar que eran gente del mar o sus mujeres, y en los 3 días posteriores a su ingreso debían confesar y comulgar, ¿no?, nuevamente para buscar, ¿no?, sanar el alma. El mayordomo debía cuidar que los enfermos desahuciados por los médicos recibieran los sacramentos y ayudarlos a bien morir, ¿no?, nuevamente. Como les decía, esa es la forma de concebir, ¿no?,
a los hospitales durante la época virreinal. Bien, he usado este plano del siglo XVII para ubicar el Hospital del Espíritu Santo. El hospital es el número 8, ¿no? En realidad el terreno del hospital era más grande. El número 6 que vemos ahí corresponde a la iglesia Santa Rosa, que según este plano antes tenía una orientación distinta, miraba hacia el río Rímac, ¿no? Posteriormente estuvo mirando hacia la Plaza de Armas, ¿no? Y hoy en día, en realidad, lo que vemos de la iglesia Santa Rosa ya es una remodelación republicana, ¿no? Bueno, los terrenos del hospital, o parte del terreno del Hospital del Espíritu Santo, fue vendido para la construcción de la iglesia de Santa Rosa, ¿no? El número 6, como les digo, la iglesia de Santa Rosa. El número 8 corresponde al Hospital del Espíritu Santo, ¿no? Lo que resalta ahí es la iglesia del hospital, ¿no? Todos los hospitales en esta época tenían su iglesia, nuevamente recordando la idea anterior de la vinculación del tema de la religión con el tema de la salud, ¿no? Fue fundado en 1573 por Miguel Acosta, que era un dueño de barco en realidad, ¿no? De nacionalidad griega. Fue fundado en el 73, pero comenzó a fundar en 1581, ¿no? La licencia de funcionamiento fue dada por el virrey Francisco de Toledo y el arzobispo Jerónimo de Loaiza. Bien, tratar de sintetizar la historia, ¿no? del Hospital del Espíritu Santo, en realidad que ha sido todo un reto, ¿no? Porque cuando hablamos del lugar podríamos hablar de distintas cosas, podríamos hablar tanto de las instituciones, porque han habido varias instituciones, incluso en la época virreinal, que han ocupado este local, como también de la parte de la arquitectura. La fundación fue en 1573, comenzó a funcionar en 1581, ¿no? En 1590 se mandó a poner las armas reales en la fachada del hospital, ¿no? En 1657 se funda la Cátedra de Matemáticas para pilotos del Mar del Sur, ¿no? Es decir, cuando se construye el hospital, se construye las salas de enfermería, los altares, la iglesia, la botica, la rebotica, una serie de oficinas, pero se tenía una visión en grande, ¿no? Entonces hay una serie de salas donde van a comenzar a funcionar a lo largo del virreinato una serie de instituciones, como por ejemplo esta cátedra de matemática para los pilotos, ¿no? Es decir, en resumidas cuentas, aquí se preparaban a los pilotos, ¿no? Que iban a digamos, dirigir los barcos, ¿no? En el Mar del Sur, como era conocido el Océano Pacífico, ¿no? Lo dirigió el cosmógrafo general del virreinato, Francisco Ruiz Lozano, ¿no? Que era a la vez mayordomo de este lugar. Bueno, en 1678 hay un gran terremoto, ¿no? Que destruye parte del hospital. A finales de este siglo XVII este hospital va a ser reconstruido, ¿no? Por Juan Garay Otañez. Luego cesó la cátedra, ¿no? Porque de todas maneras hubo parte de daños a nivel de la infraestructura. En 1746 nuevamente otro terremoto, ¿no? En el 54 se vuelve a reedificar el hospital, es decir, han habido una serie de refacciones, ¿no? de este lugar, ¿no? En 1776 nuevamente otro juez privativo y conservador mejoró el hospital. En 1817 se funda la Academia Real de Náutica de Lima, ¿no? Eso en la época virreinal todavía, está funcionando en este lugar, ¿no? Y ya para la época republicana, desde 1823, la Escuela Central de Marina. Entonces, como vemos, este lugar ha estado vinculado al mar, no solo a nivel de la parte de salud, sino a nivel de la parte formativa, ¿no? Y este es el resumen a nivel virreinal. A nivel de republicano es otra serie de instituciones: comisaría, colegio de varones, colegio de mujeres, museo nacional, escuela de ingenieros, ¿no? Una serie de instituciones han ocupado este lugar. Bien, ahora, ¿cómo funcionaba este lugar? Era sostenido principalmente por dos fuentes de financiamiento,
¿no? Lo primero era que las embarcaciones que salían, ¿no?, desde el puerto del Callao pagaban una determinada cuota en función del tonelaje que llevaban y en función también del recorrido que iban a realizar, ¿no? Ya se habían puesto de acuerdo en cuanto a ello, ¿no? Los porcentajes, en función de esos dos criterios, se sacaba un porcentaje y eso se pagaba al hospital. Y la otra fuente de financiamiento, perdón, era del sueldo que recibían los marinos, ¿no? El 5% me parece que se les cobraba y eso financiaba el hospital. Era una suerte de seguro privado de salud, ¿no? No tenían ellos un seguro, no tenían dónde atenderse, ¿no? Entonces se organizaron, mejor dicho, de esa manera para que tengan esa forma de cuidarse, de velar por su salud. Esto era extendido, ¿no?, hacia las familias de los marinos. Lo ideal hubiese sido que se construya en la zona del Callao, más próximo al puerto, ¿no? Pero para este momento de la fundación, todos los servicios, el mayor grado de desarrollo estaba focalizado acá en Lima, ¿no? Es por eso que se funda acá en la ciudad, ¿no? En lo que hoy conocemos como Jirón Callao, antes conocida como la Cuadra del Espíritu Santo, justamente por el nombre del hospital, ¿no? Esa era la fuente de financiamiento, ¿no? Acá tenemos nuevamente el plano escenográfico de Lima de 1685 y al costado tenemos un grabado de 1840 en los claustros del Hospital del Espíritu Santo. Bien, ahora vamos a pasar en realidad a los hallazgos arqueológicos. A un lado tenemos un plano que se ha realizado del hospital según la revisión histórica, ese sería el plano, y acá al costado es la excavación arqueológica. Lo que hemos resaltado allá en rojo, ¿no?, es lo que correspondería a la excavación arqueológica, ¿no? Si vemos el límite, ¿no?, de este lado de la excavación, actualmente viene a ser el límite con la avenida Tacna, ¿no? Si vemos el plano, se extiende mucho más. ¿Y por qué se da ese fenómeno? Porque el terreno del hospital en realidad, ¿no?, o todos esos edificios que estaban en todo ese lado de la avenida Tacna se proyectaban hasta la mitad, ¿no? Es en la década del 40 cuando para la ampliación de la avenida comienzan a cortar los terrenos y específicamente esto fue cortado en el año 44. Dentro de esta excavación nosotros todos, como les decía, antes había sido el jardín del parque de la iglesia Santa Rosa, ¿no? Y toda esta arquitectura es lo que hemos podido hallar durante las excavaciones. La arquitectura corresponde tanto a los periodos virreinal y al periodo republicano. Vamos a detallar ahora algo, ¿no? Primero, lo que hemos encontrado al ingreso del hospital es lo que corresponde a un antiguo piso empedrado, bastante popular en la Lima virreinal, inclusive hasta el siglo XIX. Se encontró un piso empedrado con el diseño de espiga, ¿no? Acá abajo vemos una foto en detalle del diseño de espiga, ¿no? Lo particular de esto, ¿qué cosa es? ¿No? Nos ayuda a confirmar una teoría. Seguramente a los que siguen los trabajos acá en el centro histórico no es nada novedoso encontrar los pisos empedrados. Salimos acá a la calle de La Rinconada y vemos un piso empedrado bastante restaurado. Nos vamos a la iglesia Santo Domingo, caminamos por distintas partes de Lima y vemos estos pisos empedrados, ¿no? Vemos ese diseño de espigas también bastante particular, ¿no? Pero lo que hemos podido comprobar durante las excavaciones es que la orientación de la espiga se está diciendo la orientación del lugar. Por ejemplo, si vemos allá al fondo, ¿no?, tenemos una flecha que está mirando hacia acá y si vemos hacia acá tenemos una flecha que está mirando hacia el otro lado. ¿Por qué? Porque las espigas se están orientando hacia esos lugares, ¿no? ¿Y hacia dónde están dirigiendo? Hacia la parte central. ¿Qué quiere decir? ¿No? A partir de este diseño del piso, nosotros podemos presumir, ¿no?, que el ingreso hacia estos recintos era por la parte central, no era desde la calle directamente, ¿no?, sino era desde la parte central, ¿no? Para acceder a esos lugares se hacía desde la parte central.
¿no? Este piso empedrado, hecho de cantos rodados, asentados en algunas ocasiones con barro, en otras ocasiones con calicanto, se han encontrado en todo el ingreso, ¿no? ¿Qué más hemos encontrado? En la parte central, ¿no? Ya hablando propiamente del ingreso al hospital, o perdón, a la iglesia del hospital, hemos encontrado este piso empedrado también, pero con otro diseño, ¿no? Que normalmente no se evidencia, no se ha encontrado. Hasta el momento se ha encontrado este tipo de diseños solamente en dos lugares. Uno en el Hospital Real de San Andrés, ¿no? Y el otro punto es ahora en el Hospital del Espíritu Santo, ¿no? Este diseño con la flor de 6 hojas, ¿no? Pero lo particular del hospital o del piso o de este diseño que hemos encontrado en el Hospital del Espíritu Santo es la parte de arriba, ¿no? Ven la imagen de arriba, es una imagen en detalle del piso empedrado. A un lado ven los cantos rodados, las piedras, pero hay otro elemento que está resaltando el color. Eran huesos, ¿no? Eran huesos de animal, ¿no? Que se colocaba de manera ornamental, ¿no? Y este detalle se repite en todas las puntas de esta flor, ¿no? Ahora, esto lo hemos encontrado en otros lugares. Esta idea de adornar los pisos, ¿no? con fragmentos de óseo animal, lo hemos encontrado en otros lugares. Ustedes visitan la casa Rosa Mercedes Ayarza, van a encontrar ese detalle, ¿no? Creo que en algunos ambientes de este lugar también, ¿no? Pero la combinación de esta forma de decoración con este diseño de piso empedrado es particular de este hospital, ¿no? Y nuevamente nos permite realzar la importancia de la institución, ¿no? Del Hospital del Espíritu Santo y la importancia que tuvo a lo largo de los años, ¿no? O de los siglos en realidad, ¿no? Eso en cuanto al pavimento, en cuanto al piso para ingresar al hospital, ¿no? En cuanto a la iglesia del hospital, ¿no? Voy a referirme en distintas oportunidades a la iglesia del hospital porque el hospital contaba con distintos ambientes, como vemos en ese plano. Tenía oficinas, patios, salas, sacristías, servicios, pero también tenía la iglesia, ¿no? La sección que nosotros hemos encontrado es el ingreso a la iglesia del hospital, ¿no? A un lado nuevamente el plano, acá la fotografía de planta del lugar de excavación y hemos resaltado en rojo, ¿no? La sección que correspondería al ingreso a la iglesia del Hospital del Espíritu Santo, ¿no? Tiene unos 11 metros más o menos de ancho, la parte interna, ¿no? El largo tiene, según los planos que hemos revisado y según la información histórica que hemos visto, tiene alrededor de 40 metros de largo, ¿no? Lo que nosotros hemos encontrado es esta sección. Los muros están compuestos, como era la forma tradicional de los muros acá en la Lima virreinal, de los cantos rodados como cimiento unidos con el calicanto, ¿no? Sobre ellos se levantaban los muros, ya sea de adobe, ya sea de ladrillos, ¿no? Pero lo que queremos resaltar es la simetría de ambos muros, ¿no? Entiendan un poco, cuando nosotros hemos ido desarrollando las excavaciones no hemos encontrado todo de porrazo, ¿no? Encontramos una esquinita del muro, encontramos un metro más del muro, por ahí encontramos el ingreso. ¿Dónde estará el otro ingreso? Excavamos, encontramos el otro ingreso, encontramos la otra parte del muro, pero la simetría hemos podido darnos cuenta recién al final de la excavación, ¿no? Cuando ya lo miramos con otros ojos, cuando ya lo miramos de manera integral, podemos ver esa simetría, ¿no? Bien. Ahí hay un detalle de la fotografía de los muros que hemos encontrado, ¿no? Número 1 es el muro oeste de la iglesia del Hospital del Espíritu Santo, ¿no? Y el número 2 es el muro este del hospital, de la iglesia del hospital, ¿no? Lo característico de este segundo muro es este paramento externo, ¿no? Hecho de estas piedras de cerro, ¿no? Y en algunos casos alternados con ladrillos, que le da otra visión, digamos, otro decoro al lugar. Hacia la parte interna, ¿no? Nosotros íbamos encontrando estos
pequeños cuadrados, digamos, entre el interior del muro y la fachada, ¿no? Encontramos uno, encontramos otro, y encontramos en el muro este, luego lo excavamos y lo buscamos y encontramos en el muro oeste, ¿no? Y vimos que estaban casi alineados estos, ¿no? Entonces, cuando nos dispusimos a pensar acerca de qué cosa pudo haber sido, resulta que la parte interna del hospital estaba decorada, ¿no? Con unas maderas, ¿no? Cuya planta, cuyo término entraban, digamos, en estos orificios, ¿no? Allí eran plantados y adornaban toda la sección interna de la iglesia del hospital. Y lo encontramos de manera simétrica en ambos muros, ¿no? Hacia la parte interna del hospital, lo que hemos podido identificar nosotros, ¿no? Es, bueno, además de un piso de ladrillo pastelero, de ladrillo pastelero, sí, así se llama este ladrillo, que se extendía por toda la parte interna, hemos podido encontrar parte de la pintura mural que adornaba, ¿no? La parte interna del hospital, un color rojizo, ¿no? Que era lo que adornaba. Todos estos datos, como lo van a ver al final, nos van a permitir a nosotros plantear proyectos de puesta en valor, ¿no? Entonces, cuando nosotros mandamos el proyecto, no podemos mandar según lo que vamos pensando, según lo que queremos, según cómo lo imaginé que era, ¿no? Sino que el ministerio nos pide y en qué base, ¿no? Te fundamentas, ¿no? En qué registro histórico, en qué registro material te fundamentas para plantear que sea de determinada forma, de este color y no del otro, ¿no? Son estos detalles de la evidencia arqueológica los que nos permiten a nosotros tener los insumos, digamos, para poner estas propuestas de puesta en valor. Yo les decía que la concepción, ¿no? La concepción del mundo está bastante ligada a los patrones, está bastante ligada a las tradiciones, ¿no? Entonces, ¿recuerdan que le dije al inicio, la gente a qué iba a los hospitales? Para sanarse. ¿Y para sanarse qué tenía que hacer? ¿Sanar qué? Sanar el alma, ¿no? Y en última instancia se tenía que acompañar ¿a qué? Al bien morir, ¿no? Se tenía que acompañar al bien morir. Es por eso que en la época virreinal, ¿no? La mayoría de personas buscaba al momento de morir y al enterrarse, acercarse lo más posible a algún elemento religioso, ¿no? En este caso se enterraban al interior de la iglesia del hospital, ¿no? Hay algo curioso, cuando se apertura el hospital general, ¿no? Y con las reformas borbónicas se dispone que las personas se dejen de enterrar en las iglesias y comiencen a enterrarse en el cementerio general, no hay una aceptación de buenas a primeras, ¿no? La gente sigue enterrándose en los hospitales, sigue enterrándose en las iglesias. ¿Por qué? Porque era la forma como lo concebían en ese momento, ¿no? ¿Por qué lo menciono esto? Porque en nuestras intervenciones hemos encontrado una serie de entierros virreinales al interior de la iglesia, ¿no? El Hospital del Espíritu Santo, ¿no? Fue, como le dije, un hospital de marinos, podríamos llamarlo como un seguro privado para marinos, ¿no? Recibió muchos beneficios, ¿no? Muchas bulas pontificias, ¿no? Es decir, muchos privilegios, por ponerle un nombre, ¿no? Algunos de los cuales, por ejemplo, ¿no? Que se puedan enterrar en la capilla del hospital los muertos con cargo de pagar los derechos de cruz. Es decir, les buscaban aminorar el mayor tipo de gastos, ¿no? La bula de Clemente VIII, dada en Roma en 1604, privilegio de que todo el que muere en este hospital pueda ser enterrado en él sin pagar derechos de cruz, y que cualquiera de los hermanos que muriese en su casa y se mandasen a enterrar en este hospital paguen solo los derechos de cruz que pagarían si se enterrasen en la parroquia. Es decir, una serie de beneficios para las personas que se enterraban en este hospital. Eso fue gestión principalmente de los mayordomos, ¿no? del hospital, que eran, digamos, que los encargados, ¿no? Estos mayordomos se elegían anualmente,
¿no? Y para acceder a ser mayordomo tenías que ser, digamos, que dueño de determinados barcos, ¿no? Bien. Nosotros en las intervenciones arqueológicas hemos podido ver dos tipos de entierros, ¿no? Los entierros primarios, es decir, el lugar donde fue depositado el cuerpo, ¿no? Y luego vinieron los arqueólogos, excavaron y lo encontraron tal como estaba, ¿no? Tal como fue depositado, ¿no? Y pequeños espacios que funcionaron como osarios, es decir, una vez que los nichos, digamos, se llenaban, se retiraban los huesos, se colocaban en los osarios, ¿no? Hemos encontrado esos dos ambientes, digamos, ¿no? Lo resaltado en morado son lo que corresponde a los osarios, ¿no? Lo resaltado en amarillo y en la parte de naranja corresponden a los entierros primarios que hemos identificado dentro del hospital. Voy a, debajo de todo el piso de la iglesia, estamos seguros, por lo que hemos encontrado, que hay muchos entierros. Hay muchos entierros, por dos cosas. No, uno, porque era lo tradicional en la época virreinal, era lo común, ¿no? Y dos, por lo que hemos encontrado, ¿no? Hemos encontrado entierros en nichos y hemos encontrado entierros directamente en el terreno, debajo del piso, ¿no? Entonces, por eso presumimos que debajo de todo el piso de ladrillo pastelero que les comenté hace un momento, que está en la iglesia, debajo de todo eso hay entierros, ¿no? Es más, cuando ahora caminen por el atrio de la iglesia Santa Rosa, ¿no? Y vean las rosas bonitas, debajo de eso hay entierros, ¿no? Voy a relatarles algunos de ellos que hemos podido analizar. Estos análisis han sido desarrollados por el bioarqueólogo Diego Cabrera de la Universidad San Marcos, que hace unos meses nos acompañó dentro del equipo. El individuo 1, ubicado en la celda número 1, esta era una celda rectangular, ¿no? Hecha de ladrillos, que estaba inmediatamente debajo del piso, pegado a uno de los muros. Como vemos, podemos ver tanto un cuerpo casi completo, como al costado un cráneo, ¿no? Este detalle que nos lleva a pensar que estos nichos no eran destinados a entierros individuales, es decir, no es que una persona moría, se hacía su nicho, se ponía la persona y se enterraba y no se volvía a usar ese nicho, no. Se echaba probablemente cal, ¿no? Y sobre eso se volvía a enterrar, nuevamente se echaba cal, se volvía a enterrar y una vez que se llenaba, porque aproximadamente habrán entrado 2 o 3 cuerpos no más, ¿no? Se retiraban todos los huesos, eran puestos en los osarios y se volvía a reutilizar ese nicho, ¿no? El primer individuo que hemos encontrado es una mujer, ¿no? Mayor de 40 años, en posición extendida, ¿no? La condición física nos dice que ha hecho un esfuerzo constante y prolongado, ha hecho ciertos movimientos o posturas que se repetían de manera habitual, generando un desgaste acumulativo que pudo haber limitado progresivamente su movilidad. Las exposiciones crónicas a infecciones orales y un estrés metabólico que comenzó desde la infancia. Es decir, a partir del análisis de los huesos podemos, digamos que, reconstruir parte de la historia ya del individuo, ¿no? Este individuo, mujer, 40 años, y ahí más o menos tenemos un poco su perfil de vida. A su costado, también femenino, ¿no? Estilo de vida relativamente estable, sin exposición a cargas físicas extremas, que dejarían huella en el esqueleto. A partir de las huellas que dejan en el esqueleto podemos, digamos que reconstruir, ¿no? ¿Ha cargado mucho, no ha cargado? ¿Qué cosa ha hecho? ¿A qué se pudo haber dedicado? ¿No? Dice, la presencia de caries, abscesos y cálculo dental refleja condiciones de salud oral afectadas por hábitos dietéticos y posibles limitaciones sanitarias, aunque sin evidencia de estrés metabólico infantil significativo. Eso en cuanto al primer individuo. En cuanto al segundo, en cuanto a la segunda celda, porque hemos encontrado 2 celdas, 2 nichos, ¿no? Hemos encontrado otro individuo ya masculino, entre 20 y 40 años, en posición extendida. Todos los que hemos encontrado han sido en posición extendida. El individuo no estuvo sometido de forma prolongada a esfuerzos físicos intensos. En conjunto, el patrón de salud bucal y la baja frecuencia de alteraciones osteológicas permiten inferir condiciones de vida relativamente estables, sin evidencia de sobrecarga mecánica o estrés físico sostenido. ¿Para qué relato todo eso, no? Para que sepamos más o menos
la información que es posible obtener de los contextos funerarios o de los entierros, digamos, cuando los encontramos en buen estado de conservación, ¿no? Es posible llegar a este punto de análisis, de conocimiento, ¿no? Acá una fotografía en detalle, ¿no? Estos son los que hemos encontrado dentro de nichos. Fuera de nichos, ¿no? Lo que ven en esa fotografía, ese muro de ladrillos que ven a un costado, son los nichos. Fuera de esos nichos también hemos encontrado otros entierros. El individuo 4 acá abajo, femenino nuevamente, de entre 20 y 29 años, extendido, al igual que todos, nivel moderado de actividad física, dieta, textura relativamente abrasiva, compatible con un modo de vida que no implicó esfuerzos intensos ni repetidos de gran magnitud. A su costado el individuo 5, que tiene un detalle, ahora se lo voy a mostrar, masculino adulto, extendido de cúbito dorsal, patrón de desgaste funcional compatible con una vida físicamente activa. La distribución y carácter de alteraciones sugiere exposición continua a esfuerzos mecánicos moderados, sin evidencia de patologías degenerativas avanzadas ni traumas asociados. Hemos encontrado un individuo más, pero voy a detenerme en este individuo, ¿no? Porque tuvo un hallazgo bastante particular. Cuando lo estábamos excavando, cuando estábamos limpiando, ¿no? Nosotros excavamos con badilejo, con brocha, ¿no? Y si encontramos un entierro de estos, mucho más delicado, mucho más minucioso todavía, ¿no? Pudimos darnos cuenta que este individuo 5 era el único que tenía hacia el pecho, ¿no? Una masa de cal, ¿no? Entonces, cuando se estuvo limpiando esta masa de cal para poder liberar, digamos, los restos óseos y poder hacer este análisis que se les ha mostrado, se encontró esto, ¿no? Que había quedado una huella en negativo, ¿no? de un texto, ¿no? Lo que ven en detalle, ¿no? es parte del texto. ¿Qué dice? No, estamos todavía investigando, ¿no? Vemos palabras que se repiten, arriba podemos ver el detalle de la escritura, podemos ver palabras que se repiten, ¿no? Lo que hemos hecho hemos encontrado 2, 3 de estos fragmentos, no hemos encontrado más, ¿no? No hemos encontrado todo un texto completo, articulado, que podemos decir es tal cosa, no. Hemos encontrado esto, pero ya es un detalle, ¿no? Pero por el tipo de letra, sabemos que es una letra tipo imprenta humanista, derivada de la romana del siglo XVI, que se usó entre el siglo XVI y el siglo XVII, ¿no? Eso del tipo de letra, ¿no? Estamos todavía desarrollando la investigación histórica para poder saber a qué tipo de texto hace referencia, pero en todo caso es el único individuo donde se ha encontrado esta evidencia, ¿no? El último individuo, el individuo 6, ¿no? está extendido, es un individuo extendido de cúbito dorsal, no presenta alteraciones. Las alteraciones más marcadas sugieren una carga mecánica diferencial asociada al uso preferente del miembro izquierdo, ¿no? Este patrón podría indicar que el individuo probablemente era zurdo. Dicho desgaste diferencial responde al uso repetitivo y sostenido de las articulaciones, posiblemente relacionado con actividades físicas prolongadas o labores que exigían esfuerzo mecánico constante. Todos estos hallazgos, ¿no? Estos últimos individuos que les estaba mostrando, todos esos se extienden por debajo, estaban enterrados al interior de la iglesia, pero por debajo del piso, ¿no? Por debajo de la superficie. El tipo de… Bueno, yo les hablaba de 2 contextos. Los articulados, ¿no? Se enterraban bonitos, se ponía la cal, se volvía a enterrar, se ponía cal, se volvía a enterrar. ¿Qué pasaba cuando los nichos se llenaban? ¿No? Porque los nichos no tenías todo el espacio, ¿no? Y este hospital ha funcionado, digamos, desde la segunda mitad del siglo XVI, todo el siglo XVII, todo el siglo XVIII. A finales del siglo XVIII se intenta trasladar porque estaba en un estado ruinoso, ¿no? Pero no, se mantiene ahí, y es recién con la independencia en 1821 cuando se traslada el hospital al hospital de Bellavista en el Callao. Entonces, a lo largo de todos estos siglos, la gente, ¿dónde se enterraba? ¿No? Entonces, no había espacio para hacerle un nicho o un espacio particular a cada uno. Sucede que cuando esos nichos se llenaban, ¿no? Los huesos eran retirados y eran depositados en osarios, ¿no? De los osarios
creemos que hay más, nosotros hemos encontrado dos, ¿no? Uno al interior de la misma iglesia, ¿no? En esa fotografía superior podemos ver, nosotros, todo estaba con su piso de ladrillos, pero había una depresión, ¿no? Entonces, la puesta en valor implica que el piso esté bien conservado, entonces de alguna otra manera teníamos que retirar eso, ¿no? Y conservarlo bien. Pero decidimos, bueno, lo retiramos y mejor investigamos por qué en ese lugar se asentó y por qué a los alrededores no se asentó la tierra, ¿no? Entonces, cuando retiramos esos ladrillos que se habían quebrado porque la tierra se había asentado, ¿no? Descubrimos que era un osario, ¿no? Alrededor, digamos, era un círculo de cal con piedras, con cantos rodados, y al interior de ese círculo se habían depositado los huesos, ¿no? Por eso es que al interior, en esa zona, se había asentado y en la parte exterior no se había asentado, ¿no? el terreno. Ese es el primer osario que identificamos. El segundo osario ya lo identificamos fuera del espacio de la iglesia, que según el plano correspondería, digamos, que al patio, ¿no? En este lugar encontramos un osario mucho más constituido, ¿no? Era una estructura de forma circular, ¿no? Hecha de ladrillos con cal y canto, toda la parte superior hecha de ladrillos con cal y canto, y hacia la parte de abajo excavábamos, pensamos, no les miento, pensábamos al inicio que era un pozo de agua, ¿no? Porque lo vimos acá en Santo Domingo, era un pozo de agua, probablemente este sea un pozo de agua también. Excavamos, pero no habían los sedimentos, no habían los indicadores que nos digan, sí, pues es un pozo de agua, no habían los canales que te llevaban el agua hasta ese punto, como está acá en Santo Domingo. Excavamos, relleno, y en la base, ¿no? Lo que hemos podido encontrar es ese cúmulo de huesos, ¿no? Entonces nosotros asumimos, ¿no? Que este era un espacio de osario. Cualquiera podría preguntarme, pero si los huesos están ahí a esa profundidad, afuera también podrían estar. También nos preguntamos lo mismo y excavamos afuera, ¿no? Para ver si encontramos también los huesos, ¿no? Algo que si lo encontrábamos hubiésemos dicho, bueno, pues no es osario, ¿no? Pero excavamos y no encontramos. Los huesos se restringían en ese lugar, ¿no? Entonces esa estructura fue hecha para albergar estos huesos, ¿no? Cuando los nichos se llenaban, nuevamente les decía, los huesos eran depositados en ese lugar, ¿no? Entonces, hasta acá lo que corresponde a los contextos virreinales. Al inicio les hablé de los contextos prehispánicos, ahora les hablé de los contextos virreinales, ¿no? Básicamente los muros de la iglesia, los entierros que hemos visto ahora al interior de la iglesia y el ingreso, ¿no? al hospital de la iglesia del Espíritu Santo, este piso empedrado con sus diseños bastante particulares. Bueno, pues la historia del Espíritu Santo no acabó ahí. En la época republicana hubo ocupaciones, ¿no? Como les menciono, fue en algún momento escuela naval, ¿no? Luego fue escuela de varones, escuela de mujeres, el Museo Nacional, ¿no? Acá tenemos algunas evidencias, ¿no? La fotografía de ahí abajo es en el momento del Museo Nacional, de 1836 a 1839, ¿no? En este lugar funcionó, como le digo, el museo, escuela naval, colegio, en algún momento fue colegio de Independencia también, escuela de mujeres, ¿no? Hemos encontrado los documentos de las becas, ¿no? Que se le daba a las alumnas de la escuela de mujeres, ¿no? Y la última ocupación de este lugar fue la escuela de ingenieros, ¿no? Que duró hasta 1944, cuando es demolido el lugar, ¿no? Y la escuela de ingenieros pasa a lo que ahora es la Universidad Nacional de Ingeniería, allá en Independencia, en la Tupac Amaru, ¿no? De la escuela de ingenieros, lo que hemos podido encontrar es en la fotografía superior, vemos una escalera de ladrillos, ¿no? Todo bajo la técnica virreinal, perdón, bajo la técnica republicana, y en esta fotografía de abajo, ¿no? Un hallazgo que nos costó mucho trabajarlo, fue un piso pulido, ¿no? Con el diseño de una estrella, ¿no? Como les digo, toda la técnica constructiva nos trae a pensar en la época republicana. Lo curioso de este piso, ¿no? ¿Recuerdan cuál era el diseño anterior del piso de cantos rodados? Una flor,
¿no? Y encima de ese piso con diseño de flor, un piso con estrella, ¿no? Entonces, de alguna otra manera, ¿no? Ahora mirando en retrospectiva, el piso algo nos quería decir, ¿no? Porque ese piso resaltaba, entre todos resaltaba ese piso, ¿no? Con su diseño de estrella muy bonito, particular, único ahí, ¿no? Algo nos quería decir ese piso, ¿no? Y resulta que excavándolo encontramos el otro piso, ¿no? Mucho mejor conservado, ¿no? Con mucho mayor detalle, que nos permite recuperar diseños virreinales poco comunes, ¿no? Como le digo, ese diseño del piso de estrella, solamente del piso de flor de 6 puntas, solamente había salido en San Andrés, ¿no? Pero no con este detalle de huesos, ¿no? Que salió acá en el Espíritu Santo, ¿no? Acá otra imagen, ¿no? Creo que esa debí ponerla al inicio para poder ubicarnos de dónde hemos estado hablando. Arriba en la parte superior vemos la esquina de la avenida Tacna con el Jirón Callao, ¿no? Las excavaciones según el estado de desarrollo en ese momento, ¿no? Como les decía, la idea del equipo de arqueología es, por un lado, entender a la ciudad de manera integral, ¿no? Pero por otro lado también, una vez entendiendo a la ciudad de manera integral, ¿no? Tratar de recuperar los vestigios arqueológicos, ¿no? que se han conservado hasta el momento, ¿no? Y traerlos nuevamente a la ciudad, ¿no? Y que esto nos permita contar parte de la historia. Imaginemos que no desarrollábamos excavaciones acá, ¿no? La gente podría seguir pasando por la avenida Tacna, podría seguir visitando la iglesia de Santa Rosa y ni enterados que existía el Hospital del Espíritu Santo, Hospital de Marinos, que funcionó de tal época a tal época, de la Escuela de Ingenieros, del cosmógrafo, ¿no? De la cátedra de matemática, porque aquí se preparaban los pilotos que navegaban el Mar del Sur. Todo eso hubiese quedado en el olvido, ¿no? La idea del equipo de arqueología es excavarlo, recuperar esa información, ¿no? Y traer nuevamente estos restos arqueológicos y que nos permitan volver a contar la historia de la ciudad, ¿no? Todos estos vestigios nos sirven a nosotros para poder plantear. Actualmente tenemos presentado al Ministerio de Cultura una propuesta de puesta en valor de todos los hallazgos que hemos identificado acá en la iglesia, en el Hospital del Espíritu Santo, ¿no? La idea de este trabajo de puesta en valor no es solamente recuperar la parte virreinal, sino los 3 momentos, ¿no? De ocupación del lugar. El momento prehispánico, ¿no? Con la reconstrucción hipotética de las vasijas que hemos encontrado y del entierro que hemos encontrado. El momento virreinal, ¿no? Con toda la ocupación del Hospital del Espíritu Santo, y lo que queda también del momento republicano, ¿no? Porque la historia a nivel republicana ha sido rica también en el lugar, museo, colegio, escuela de ingenieros, ¿no? Esa es la idea que tenemos desde el equipo de arqueología, ¿no? Finalmente, nada de esto sería posible, o sea, nada de lo que yo les pude haber contado, nada del piso empedrado, nada que el entierro del individuo 1, del individuo 2, que el nicho acá, que el osario allá, no, nada de eso pudo haber sido posible, ¿no? Sin el trabajo en equipo, ¿no? En este equipo, ¿no? El equipo de arqueología es bastante grande, ¿no? Hay distintos proyectos de investigación, están los profesionales, arqueólogos, historiadores, arquitectos y los operarios en arqueología, ¿no? En particular en la zona del Hospital del Espíritu Santo he querido mencionar a los señores Marco Cumpa, Alfredo Blas, Luis Quispe, Mijail Calixto, Arturo Gonza, Milton Caro, Luis de la Rosa, Artemio Sabino, Renzo Zulcahuamán, Alejandro Chávez, Enrique Nieto, Sabino Quirós, Álvaro Terrones, Julio Gamboa, al ingeniero Rudy Cochache, al arqueólogo Leoncio Maldonado, a la arqueóloga Flor Conza y al arqueólogo Diego Cabrera, ¿no? Todos ellos como parte del equipo que participaron en la investigación y siguen participando en la investigación del Hospital del Espíritu Santo, ¿no? Muchas gracias.